Desbordes, un podcast de la Universidad Nacional de las Artes. Temporada 2. Episodio 6. Territorios. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Maestría en Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes. Y hoy estamos con el doctor Carlos Escaño. Carlos, para aquellos que no lo conocen, es profesor titular en la Universidad de Sevilla, doctor en Bellas Artes por esa universidad y también doctor en Comunicación y Educación en Entornos Digitales por la UNED en Madrid, España. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos para hablar de territorios y cómo se construyen estos territorios en el ámbito de la postdigitalidad. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí contigo, con vosotros, con la UNA. Es un placer estar en este rato de charla y la verdad que siempre es un placer poder dialogar y sobre todo con una temática que ha sido afín al congreso en el que hemos podido participar la semana anterior y que atraviesa muchísimos de los territorios, valga la redundancia, ¿no?, que habitamos en términos tanto conceptuales como emocionales y de distintas índoles, ¿no? La pregunta que plantea yo creo que tendría una primera parada antes de poder ver cuáles son las relaciones entre esos campos, lo digital, lo no digital, que creo que nos lleva al territorio del concepto de lo común. Primero, esa primera parada conceptual nos ayuda a pensar sobre otros campos que están interrelacionados con la idea de territorio. Planteo esto porque, claro, el territorio, en términos generales, siempre es ese campo en el que nos ubicamos, en el que estamos, en el que habitamos, que vivimos, que tenemos nuestro desarrollo existencial, ¿no? Aquello que también Marc Augé hablaba de los lugares y los no lugares, ¿no? A mí me gusta señalar la idea que recogen Laval y Dardot en el texto común, un texto editado por GEDISA en español, cuando ellos recogen la idea de que lo común, en su sentido etimológico, tiene la raíz en la idea de munus, que implica el deber y también el regalo. Esto está asociado a los cargos públicos, pero en realidad a cualquier persona, ¿no?, a cualquier colectivo, a cualquier entidad, ¿no? El munus como aquello que te es dado y con lo que tú adquieres también una responsabilidad, un dar y un recibir. Este concepto creo que es muy interesante, la idea de analizarlo desde un punto de vista etimológico, porque nos posiciona en un marco conceptual para hablar de implicación y no solamente entendamos los espacios comunes como algo que nos pertenece, sino que algo con lo que tenemos una responsabilidad. Claro, esto en términos educativos y en términos artísticos creo que es muy potente. Y ya pensando dentro de este marco de lo que nos es dado y de lo que también tenemos, con lo que tenemos una responsabilidad de cuidar, de proteger, de desarrollar, es donde hoy día, desde hace ya bastantes décadas, se viene hablando de territorio digital. Y ese territorio digital, como si fuese algo usualmente, ¿no?, es pensado y entendido por parte de muchísimas de compañeros, de colegas o simplemente de personas que son usuarios, ¿no?, de ese entorno digital, como algo externo, algo que si acaso vamos, si acaso accedemos, pero como que es algo complementario, ¿no?, al hacer del ser humano. Cuando la premisa, bajo un enfoque actual o, como señalaba, un enfoque postdigital, parte de la idea de que ese territorio ya no es un sitio al que se va, sino es un territorio que nos atraviesa.
Lo postdigital es un enfoque que entiende que lo digital nos atraviesa de tal forma que ya no podemos hablar de dentro y fuera de la red. Cualquier tipo de actividad humana está atravesada y no es algo que podamos rodear, sino que de un modo u otro nos está siempre condicionando. En la conferencia que diste el otro día en el marco del Congreso, me gustó mucho eso que dijiste, me acordé ahora por lo que estás diciendo ahora, que es como el aire, digamos. Exacto. Uno se da cuenta de él cuando le falta. Efectivamente. ¿No? Eso. Entonces, y ahí la pregunta es entonces, ¿cómo habitar en el interior de ese espacio nuevo, de ese territorio nuevo, ¿no? Sí, eso en concreto lo señalaba ya a final del siglo XX, en el 98, el controvertido teórico Nicolás Negroponte, ¿no? Que era el que planteaba la idea de que la revolución digital ha acabado y que tenemos que asumir eso. Ojo, a final del siglo XX. Claro. Hoy día eso nos suena como, bueno, este hombre, este señor no se ha enterado cómo ha sido el superdesarrollo digital que tenemos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que lo digital tenemos que asumir que si lo vamos a notar, lo notaremos pues, por su ausencia, no por su presencia, ¿no? Es como el agua o el aire, planteaba. Claro, esta premisa es fundamental para entender toda actividad humana. ¿Cómo habitamos un territorio en el que no estamos ni dentro ni fuera, ¿no? Pues es primero entender bajo esa perspectiva que lo digital no es una cuestión de intentar manipularlo como si nosotros estuviéramos fuera de ello. Es muy interesante, bueno, simplemente cuando en el lenguaje común, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? de expresiones tipo la nube, ¿no? He accedido, me he bajado, como si fuese algo externo, como si fuese algo al que vamos, ¿no? Como decía antes. Decía Petar Jandrich, ¿no? un colega y teórico en este terreno, bastante interesante, muy interesante toda su lectura, que no nos equivocamos, no nos equivoquemos, no entendamos como Internet o lo digital como algo que es inmaterial, sino es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese es el primer paso para desarrollar cualquier tipo de actividad, sea docente, educativa o artística. No, y también me parece que no confundir la digitalidad con los aparatos en los que ella se expresa, porque si la digitalidad constituye un territorio es porque también excede a los simples aparatos, digamos. La digitalidad ya es también un modo de percibir nuestros entornos mediados siempre a través de los aparatos, pero no son los aparatos sí, lo digital, claro, sino un sistema general que nos hace comprender nuestras relaciones con el mundo, con eso que se nos da y a lo cual tenemos que devolver algo, con lo que estamos comprometidos, que excede al aparato mismo, ¿no? La digitalidad como un sistema general de habitar un territorio. Efectivamente, porque además otra de las expresiones muy usadas desde las distintas revoluciones que parece que ha habido en el plano digital cuando comenzó la revolución de las redes sociales. También es interesante la expresión porque las redes sociales es algo que es distinto a los servicios de redes sociales, que son los que tienen que ver con los dispositivos, con el aparato. Pero la red social en sí es lo que hace, lo que hace y se conforma como red son las relaciones humanas que tienen que ver con las emociones, con los conceptos, con las actitudes. La red la conformamos nosotros, como seres humanos que habitamos, lógicamente, también ese espacio digital, que como, siguiendo la lógica del discurso, ya es un espacio que está entre nosotros, pero es un espacio en el que también hay emociones, relaciones sociales, hay carne, hay hueso, hay sangre. Eso es algo que no está externo a la red. No, y pensarlo así también, como lo estás diciendo ahora, me hace acordar a mí a algunas cosas que dice Willem Flusser en muchos de sus artículos, digamos, no volvernos ni tecnófobos ni tecnofílicos de la red y comprender que en realidad lo que hay ahí es una forma de expresión de una relación humana. La dicotomía entre tecnofilia y tecnofobia es fácil de utilizar y de caer en ella, ¿no? Porque se ve como
como comentaba antes, siguiendo esa lógica preexistente, no existente, como un sitio al que se va, ¿no? Y entonces podamos elegir por un sitio o por otro. Por supuesto, hay que, igual que en la educación en términos generales, hay que optar cómo enfocarnos hacia esta manera de habitar, ¿no?, la red. Pero es fácil que se caiga, pero es una falacia, en la que no, es una falsa dicotomía, porque por un lado, en términos educativos, la pandemia nos enseñó mucho sobre este asunto de las tecnofilias y las tecnofobias. Nos enseñó porque de repente estuvimos, y de hecho hace prácticamente nada, aunque se nos haya olvidado. Parece muchísimo. Parece, pero hace 4 años, de repente a todo el cuerpo docente nos empujaron a una docencia online, digital, para la que en términos generales pues no estábamos preparados. El docente en términos generales nunca había sido formado en esto. Claro, ¿qué ocurrió? Pues aunque hay estudios que lo corroboran, pero seguro que por experiencia personal y ajena tenemos muchas anécdotas, tanto como profesorado como alumnado. Podríamos decir que en términos generales, y así dibujándolo, ¿no?, grosso modo, vimos que lo que ocurrió es que los vicios de la pedagogía presencial se trasladaron directamente al ámbito digital. Y ahí saltaron las costuras del sistema. Simplemente es que lo que ocurrió es que, por un lado, gente que abrazó la tecnofobia porque aún... Yo entiendo que la cantidad de trabajo fue abismal, la cantidad de problemas que tuvimos que salvar fue ingente, pero como si fuera un asunto incómodo, que era algo que había que solventar y deseando volver a esa supuesta normalidad. Y por otro lado, pues personas que meten en el ámbito digital, o sea, en el ámbito educativo, cualquier innovación, vamos a ponerlo entre comillas, tecnológica, sin ningún tipo de forma ingenua, sin ningún tipo de análisis crítico sobre lo que está realizando desde un punto de vista digital. Y además es como que las dos comparten un prejuicio común, ¿no?, que es pensar que la técnica por sí misma es la que va a generar algún tipo de transformación, para bien o para mal, en el ámbito de las relaciones sociales, y no ver que la técnica es expresión de una relación social, digamos, ¿no? Instrumentalismo puro. Claro, un puro instrumentalismo, y me parece que todos tus trabajos y tus presentaciones van en un sentido contrario, que es el que nos interesa a nosotros también, que es pensar, bueno, no, a ver, las técnicas, como las artes, como la educación, son expresiones de relaciones sociales, de relaciones humanas, y si uno piensa la técnica es para pensar el tipo de relaciones sociales que las técnicas expresan, no para aplicarlas en un sentido o en otro, digamos. Además, en el ámbito educativo artístico hay un aspecto, creo que muy interesante, y es ver que igualmente desde el punto de vista etimológico, tanto arte como técnica tiene la misma raíz, es lo mismo. Es imposible desligarse del ámbito tecnológico en el plano artístico, porque es que per se estamos hablando de tecné. Y en este sentido no estoy incidiendo en la idea de tecnofilia, ¿no?, de vamos a intentar asumirlo como además una supuesta novedad y por lo tanto tenemos que usarlo. No, hay que alejarse de ese enfoque instrumental y entender pues esta posdigitalidad, que en definitiva tiene que ver con un espacio y un tiempo en el que lo nuevo y lo viejo se dan la mano, donde lo digital y lo no digital cohabitan, donde lo biológico y lo informacional están entremezclados. Y es necesario una perspectiva crítica para asumir eso. Es un contexto en el que lo digital se da por sentado y que las relaciones sociales van de la mano, incluso aunque no quiera ir uno de la mano de la tecnología, va de la mano, porque ya te condiciona el hecho de no querer, en un mundo como en el que habitamos, estar aislado, pues te está condicionando la manera de habitar precisamente la tecnología, ¿no? Me interesa lo que estás diciendo
recién en esta pregunta empezaste por el lado de la educación y la educación artística. Entonces me interesa volver sobre ese punto para ver cómo estás viendo vos los desarrollos actuales en educación y particularmente en educación artística frente a esta experiencia nueva de la postdigitalidad, que es un poco tu expertise, tu especialidad, ¿no? Ahora es interesante porque desde hace un par de años, bueno, los ciclos en relación con pequeñas pequeñas o grandes micro revoluciones, ¿no?, en el ámbito educativo en relación con lo digital, pues eso va de una manera es cíclica, ¿no? De vez en cuando aparecen tecnologías que parecen disruptivas, son pocas las tecnologías digitales que han sido disruptivas, pero se está hoy día, a mi juicio, está habiendo un revival o simplemente un nuevo momento en el que se le está prestando más atención a lo tecnológico gracias a la emergencia desde hace 2 años. Emergencia en términos populares, sociales, ¿no? La emergencia de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ha habido, pues eso, desde hace un par de años, desde que ChatGPT o ChatGPT comenzó a funcionar de la manera en la que todos, ¿no?, todas las personas hemos podido acceder a él. Y ha puesto de nuevo, pues, sobre la mesa, pues, una serie de debates o discusiones conceptuales que no es que sean nuevas, sino que se han reavivado bajo este prisma, ¿no?, bajo este enfoque. Y decía lo de el carácter cíclico porque esto también ya se ha vivido, ¿no?, el que de repente atendamos al foco digital de una manera educativa, de una forma más clara, pues en los años 90 o a principios de los 2000, y se pone de manifiesto, es interesante, se pone de manifiesto una vez más, y al hilo de lo que estábamos comentando, que lo importante realmente en el marco educativo nunca va a ser que aquella continua eslogan, ¿no?, de que la revolución digital educativa ya está aquí, ¿no?, o que la revolución digital es una evidencia. Claro, la revolución educativa digital pues nunca será una revolución digital, sino siempre educativa. Claro. Y pone precisamente el dedo en la llaga en eso. Ahora es el momento de recuperar, siempre mirando hacia adelante, pues todo la trayectoria, y que es trayectoria y es una herencia cultural y educativa, pero también es presente y futuro, toda la trayectoria educomunicativa latinoamericana, que en definitiva bebe de Gramsci, Freire, etcétera, y todo el pensamiento crítico. Y una vez más se pone de manifiesto el que precisamente los patrones, los focos, los marcos educativos deben de ser asumidos bajo esta perspectiva, no tanto desde la perspectiva instrumental digital. Y dentro de esos, a mí no me gusta hablar de marcos educativos, nada, por esto de que el territorio exige trazar cartografías y el marco parecería ser que es una antigua descripción analógica, si se quiere, heredada del Renacimiento, ¿no?, de cómo el marco te recorta un modo de ver y la cartografía te permite establecer sistemas de relaciones cambiantes y móviles dentro del territorio. Pensaba, mientras te escuchaba, cómo estas cartografías educativas permiten de alguna forma hacernos con eso primero que vos decías, que es recibir y dar, ¿no? Recibir y dar en el interior de este mundo, en el interior de este mundo reelaborado. ¿Cuáles serían esas cartografías educativas o, bueno, esos marcos educativos en los cuales vos te insertás, en los cuales se insertan tus investigaciones y que te dan elementos para repensar esta idea que me parece fundamental, que es la de habitar estos lugares, ¿no? Porque tal vez el peor error que nos puede pasar como educadores, como artistas, como críticos, críticas, es ir con herramientas antiguas a un territorio que ya cambió y después renegar porque las cosas no son como nosotros queríamos que fueran, pero en realidad lo que está pasando es que, bueno, estamos pensando con categorías que ya no describen ni le hacen mella a esta nueva realidad. Entonces,
¿Cuál sería para vos esta nueva orientación que la propia práctica educativa y la práctica artística están encaminando a construir? Bueno, sí, es una cuestión bastante compleja en términos conceptuales y también, podríamos decir, identitarios. ¿Por qué? Porque a medida que vamos construyendo esa cartografía, nos vamos construyendo a nosotros mismos, ¿no? Y es interesante, en primer lugar, creo que el dibujo de esa cartografía implica cabalgar contradicciones, cabalgar por caminos que uno no va a saber en ciertos momentos hacia dónde nos está llevando, pero a mí me interesa la idea de utopía en términos como los que planteaba Galeano, ¿no? Cuando hablaba de la utopía como ese horizonte que te hace andar, no tanto como una dirección marcada, ¿no? En un mapa. En primer lugar, una de las cuestiones que si dejamos hacer a la construcción del territorio que de forma inmanente, o que aquellas fuerzas que no somos los agentes que habitamos, ¿no? Le dejamos hacer que ya planteen por dónde se quiere trazar ese mapa y esa cartografía, nos van a hacer, por supuesto, nos van a marcar no una cartografía, sino un recorrido claro. ¿A qué me refiero? El tomar conciencia de que esa cartografía es un acto, o sea, la realización de esa cartografía, el ubicarte en ese territorio, en los territorios que uno quiere habitar, es un acto político, es clave. Es el asumir que eso es así, o sea, no significa que uno tenga que hacerlo o no, es decir, que uno tiene que asumir que el ubicarse en un territorio es un acto político cuando estamos hablando de educación y creación artística. En el momento en el que se asume esa realidad, esa condición, ya nos estamos marcando, nos estamos posicionando ideológicamente dentro del territorio. Y eso nos está marcando precisamente por dónde queremos ir construyendo nuestra propia cartografía. Planteo esto porque en las últimas líneas que personalmente me interesan dentro del campo de los estudios de postdigitalidad y educación, compañeros como Jandrich, actualmente una de las referencias, o Michaela Peters o Knox, tienen y asumen esta condición claramente, o sea, esta forma de entender los lazos con lo educativo. Y lo planteo porque uno, cuando observa este tipo de actitudes, lo engarza directamente con la pedagogía crítica que desde hace décadas nos está planteando. No quiere decir que uno tenga que utilizar patrones viejos, ¿no? y ahora ver si en la realidad pueden funcionar o no, sino que esa brújula, ese enfoque, ya estaba planteado y se trata de utilizar aquellas ideas pertinentes para poder seguir avanzando. Citaba tanto a Jandrich como a Peters porque son punta de lanza en este ámbito y tienen ese tipo de actitud filosófica y pedagógica de retomar ideas que tienen que ver con la educomunicación y con la pedagogía crítica para abordar los nuevos territorios. Por supuesto, emergen conceptos que hay que valorarlo de nuevo, hay que repensarlo. Citábamos antes la idea de inteligencia artificial como un territorio emergente que requiere de una forma de entendimiento y de agarre conceptual, pues desde perspectivas actuales, ¿no? Desde el momento que estamos habitando. La inteligencia artificial está poniendo de manifiesto pues, que reavivemos, como comentábamos antes, ciertos debates, ciertos conceptos, ciertas ideas que tienen que ver con cómo creamos, cuál es el papel, cuál es el rol del educador en este entorno,
de qué manera, cuáles son los desafíos que se están implementando con la llegada de una entidad, el desarrollo de una entidad que supuestamente pues está sustituyendo o no, o complementando o no desarrollos profesionales, etcétera, ¿no? Si no tenemos esa manera de posicionarnos, de saber primero que que tenemos que posicionarnos ideológicamente, tenemos que asumir que la educación es un acto político y que no lo asumamos con crítica, con una perspectiva crítica, estamos realmente errando, ¿no?, en el camino desde el principio. No, y mientras te escucho, siempre que hablamos de estos temas con colegas, siempre surge esta idea, ¿no?, que cuando uno dice inteligencia artificial parece que lo opone a un polo contrario que sería una especie de inteligencia natural, digamos, ¿no? Entonces, pensar que la inteligencia artificial es algo exterior a nosotros viene también del hecho de creer que hay una inteligencia natural, humana, claro, que nos ha sido dado por obra y gracia de vaya a saber qué destino oscuro, inescrutable, y en realidad la inteligencia artificial, como cualquier inteligencia, es una inteligencia y nada más. Y además hay que tener en cuenta algo, que en el desarrollo tecnológico más actual, ¿no?, el que estamos hablando, siempre ha habido un papel importante de las corporaciones privadas dentro del desarrollo tecnológico, pero el desarrollo actual tecnológico ligado a la inteligencia artificial es fundamental la implicación de manos privativas, ¿no? Claro, esto hace que se entienda la realidad del desarrollo de la inteligencia artificial bajo otra óptica. Digo esto porque hay ahora hay un hype de inteligencia artificial y hay mucho de mito dentro del desarrollo y del avance tecnológico, y es porque tiene que ver con esto que señalaba, ¿no? La mayor interesada en que se use, se trabaje y se potencie la inteligencia artificial actual es la empresa privada. Esto no significa per se, ¿no?, que ya pues sea algo negativo, pero sí hay que tenerlo en cuenta este filtro hay que tenerlo en cuenta para comprender cómo está siendo el desarrollo. La inteligencia artificial, hoy por hoy, con los datos en la mano, es más, como el eslogan de la Tyrrell Corporation de Blade Runner, ¿no?, de más humanos que los humanos, pues nos hace creer que es más humano que los humanos. Y con los datos científicos en la mano estamos en un momento en el que todavía no hay podríamos decir, un salto disruptivo, puede ser que lo haya, pero hay que asumir y tomarse las cosas en el plano científico pues con toda la tranquilidad y analizar que la evolución tecnológica, por supuesto, es la que es, pero no más de lo que ahora mismo se está proyectando, que en el ámbito de la inteligencia artificial vinculada a la educación, vinculada a todo, está siendo más de lo que es. Si acaso ahora puntualizamos un poco más en ese sentido. Dale, puntualicemos entonces más en ese sentido, porque me interesa, es parte del proyecto que vos tenés además, ¿no? Sí. Comprendamos verdaderamente de qué se trata esto. Ni tecnofilia ni tecnofobia, exacto, sino tratar de comprender y qué hacemos con esto, digamos. Claro. En primer lugar, quería subrayar lo que plantea Erik Larson en su libro El mito de la inteligencia artificial. Fue publicado justo antes, ¿no?, de este boom, ¿no?, de inteligencia artificial generativa que estamos viviendo, pero perfectamente aplicable. Él, cuando plantea la idea de mito, se refiere a la idea de que la inteligencia artificial general, es decir, la singularidad, ¿no?, que otros autores como Kurzweil plantean, ¿no?, esa idea de que se va a conseguir una inteligencia artificial igual o equivalente, o superior a la inteligencia humana, es una realidad. O sea, es algo inexorable que lo vamos a conseguir. Esto es lo que plantea Larson, que es un mito. Y estoy de acuerdo en función, además, no porque sea una opinión, sino que con los datos en la mano, ahora mismo, esa realidad no existe. Y no significa que se vaya a conseguir.
El mito es la creencia de que se va a conseguir sí o sí y que estamos en un recorrido, o sea, en una trayectoria que lo vamos a conseguir. Esto es el mito. La idea es que vamos a un camino, por un camino ineludible. Ahora mismo, con la información que se tiene, efectivamente estamos ante el desarrollo de lo que se ha denominado inteligencia artificial generativa, que es aquella que como usuarios y sobre todo en el campo cultural más se está utilizando, ya estábamos utilizando previamente, pero con el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, DALL-E para la imagen, o Stable Diffusion, o Magenta para la música, etcétera, etcétera, son inteligencias que están pensadas para el desarrollo de tareas muy específicas y que utilizan, a partir de un preentrenamiento, pues una serie de datos ya preexistentes. Sí es verdad que es muy sorprendente, claro, uno entra, por poco que haya tenido relación con un modelo conversacional, sea ChatGPT o Gemini ahora, hace 2 minutos BART, uno se sorprende, claro, pero lo más interesante es que si seguimos aplicando el test de Turing a estas máquinas, siguen fallando. O sea, siguen fallando y es simplemente porque ese salto cualitativo que está en relación con el modo de razonar, que sí está desarrollado de forma, como ya digo, muy sorprendente, el razonamiento tanto inductivo como deductivo, ¿no? Comprueba que tiene alto nivel de capacidad, ¿no? ChatGPT para dar respuestas en este sentido. Ahora, como plantea Larson, ¿no? Apoyándose en Peirce, el pensamiento abductivo está inexplorado. Claro. Y eso es algo que es sello del ser humano, pero está inexplorado, me refiero, no se ha conseguido. No se ha... Entonces, ese marco nos hace pensar primero, bien, ¿dónde estamos? Decía en un principio lo de que esto está en manos, en una mayoría, que es la primera vez con una tecnología digital que va a ser disruptiva o que apunta a que sea disruptiva, que está la mayoría en manos privadas, si entendemos, bueno, sea tecnología digital u otra, ¿no? Pero si recordamos y podemos hacer una comparación, y además nacieron, ¿no? Casi en la misma época los estudios sobre inteligencia artificial y los estudios sobre física y los estudios de la tecnología nuclear. Claro, si hubiese estado en manos privadas la tecnología nuclear, la historia hubiese sido otra. Totalmente. Claro, ahora estamos en una situación en la que la mayoría está en manos privadas. A las empresas, por supuesto, les interesa, para que siga subvencionándose ese tipo de actividad e investigación, pues proyectar una idea, por supuesto, de positividad científica en el sentido de estamos lográndolo, seguimos avanzando, pero hay mucho de marketing en lo que ahora mismo existe dentro de este terreno. Entonces, ese es un primer paso que hay que nos sirve para aterrizar el asunto y a partir de ahí construir. No, y para ir terminando, no solo ese marco o ese mito de cientificismo positivo, digamos, que viene en estos discursos, sino también una especie de neutralidad democrática, ¿no? Claro. que ofrece la inteligencia artificial, claro, o que ejercen las técnicas. Es falso, totalmente, lo que comentábamos previamente, ¿no? La idea de si tenemos que asumir que estamos tomando partido, que tenemos un posicionamiento político, lo queramos o no, o sea, no existe, me refiero en términos educativos, en términos culturales. Esto es un buen ejemplo, cuando se piensa la tecnología también como algo aséptico, como algo neutral, falso. O sea, toda tecnología tiene ideología, toda. Está también, por supuesto, o sea, no nace de forma pues caída del cielo, no. O sea, y además es interesante, ya no solamente desde un punto de vista científico, sino incluso desde un punto de vista del entretenimiento, ¿no? Utilizar ChatGPT y empezar a ponerle en bretes ideológicos, ¿no? Y sale, o sea, las costuras se le ve.
Para terminar, citaste varios autores, varias autoras. Quien quiera leer a Carlos Escaño para poder seguir trabajando con vos, investigando con vos alguna de estas líneas que vos estás desarrollando, ¿dónde va? ¿Dónde entra? ¿Qué libro puede bajar? ¿Cómo te encuentra? Me da muchísimo pudor, pero en esto es fácil. Estando en la academia nos tienen más que controlados en el ámbito del contexto digital. Uno puede entrar en la página web de la Universidad de Sevilla y poner Carlos Escaño. Mi nombre completo es José Carlos Escaño González. Bueno, pues aparece ahí pues, un listado de las últimas publicaciones. Poco a poco se va actualizando y van apareciendo sin problema. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Muchas gracias por invitarnos a pensar cómo todo territorio es un gesto político, un gesto de creación política y en el cual la educación tiene mucho que ver porque nos ayuda a pensar en común un modo de habitar estos nuevos territorios digitales o postdigitales que no nos son ajenos, sino que son un artificio que nosotros vamos inventando. Así que nada, te agradezco muchísimo por eso. Gracias a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en nuestro podcast, Desbordes, el sitio de las artes, acá en la Maestría de Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes. Muchas gracias.